Almorzar. Y yo quisiera invitar a que se vaya preparando, muy bien, que se acerque Tiphaine Le Moener, gerente de proyectos de Arpel, que va a moderar una charla notable, la charla notable de Sebastián Carmona, sobre la transformación digital, reconfigurando la industria y la sociedad. Un tema de muchísima actualidad, así que les sugiero que se queden para que lo escuchemos todos. Invito a ambos entonces a estar aquí al estrado y a tomar sus posiciones. Por favor, recordarles que para la noche la cena es a las 8 en el Hotel Country, acá cerca en San Isidro. A las 7:30 van a estar los buses abajo esperándolos en el lobby para llevarlos a la cena de gala, para cerrar de manera formal y amistosa este encuentro internacional. Muy bien, entonces recibamos con un fuerte aplauso a Tiphaine Le Moener y a su invitado, el señor Sebastián Carmona. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. No queremos echar a los de transición energética, pero mi disertante notable tiene un vuelo que tomar. Entonces, en cualquier momento lo digitalizamos y lo mandamos para el aeropuerto. Entonces, bueno, yo soy Tiphaine Le Moener, estoy a cargo de la línea estratégica de excelencia operacional en Arpel, y hoy tengo el gusto de tener conmigo a Sebastián Carmona de Honeywell. Y con esta charla vamos a iniciar el bloque dedicado a otra de las transformaciones que está enfrentando el mundo y nuestra industria, que es la transformación digital. Podemos arrancar con la presentación, por favor. Bueno, ya voy con tu presentación. Entonces, Sebastián tiene 42 años, 4 perros, felicitaciones. Es ingeniero civil y tiene un máster en minería y en finanzas de la London Business School. Trabajó y vivió en Chile, Pakistán, Inglaterra, Kazajistán, México. Anteriormente fue CEO y CTO de Codelco, la empresa minera de cobre más grande del mundo, y actualmente se desempeña como, prepárense, la lista es larga, director global de tecnología para los equipos de protección personal, vicepresidente global de ingeniería para la innovación en las regiones emergentes de alto crecimiento, y last but not least, es gerente general del Centro de Investigación y Desarrollo de Honeywell Technology Solutions en México. Sebastián, the floor is yours. Hola, buenas tardes. Cuando Tiphaine y Arpel me invitaron a hablar de transformación digital, lo primero que pensé es, ¿qué digo que no se haya dicho? Porque todos hemos hablado de mantenimiento predictivo, de optimización de activos, de utilizar los datos para entender fenómenos geológicos o de personas. Hemos hablado de gemelos digitales, ¿no? Entonces, mi primera reacción fue estar un mes sin pensar, sin saber de qué voy a hablar. Hasta que me puse a pensar un poco en la historia de la tecnología. Así que me voy a dar una vuelta un poco filosófica y voy a partir con la pirámide de Maslow. Muchos de ustedes conocen esta pirámide, ¿cierto? Que habla de las motivaciones humanas. Y donde Abraham Maslow en 1943 plantea que hay 5 niveles. Partimos con el fisiológico, después el de seguridad, después el de love and belonging, que es seres sociales, seres de amor. El cuarto es autoestima y el quinto ya es conocimiento de sí mismo y avanzar en cosas un poco más espirituales. Entonces, quiero que recuerden esta pirámide porque voy a empezar a hablar de tecnología asociado a esta pirámide. Y voy a partir con los primeros 10.000 años de la humanidad. 10.000 años de la humanidad, todo el desarrollo tecnológico se basó en tratar de ayudar al humano en asegurar tanto el primer nivel como el segundo, ¿ya? Es decir,
Cuando hablamos de la rueda, que se inventó en Mesopotamia, la de piedra y la de madera se encontró en Eslovenia, la más antigua, era para poder satisfacer ciertas necesidades de alimento, de transporte. Después, la imprenta, también, para lectura, conocer, informar. La penicilina, a nivel de medicina, también, para poder estar tranquilos, para poder tener salud, para poder tener seguridad. Y las tres de arriba, históricamente se las dejábamos a nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros perros, en mi caso, la música, la meditación, el arte, el yoga. Entonces, 10.000 años en que nos enfocamos en los primeros dos. Y, por ejemplo, el descubrimiento y la refinación de petróleo también partió por eso. Partió porque, acuérdense que antes del petróleo y de este tipo de aceites, la luz se prendía en las casas con aceite de ballena. Y eso hizo que desaparecieran el 90% de las ballenas del mundo. Acuérdense también que antes de los autos no se podía vivir casi en las ciudades como París o Nueva York por tanta es de caballo, ¿cierto? Por lo tanto, nos enfocamos mucho en esa transformación. Pero ¿qué ha pasado ahora, en los últimos 15 o 20 años? Es que las tecnologías digitales se han venido, y todo ese ingenio, toda esa ingeniería, toda esa pasión se ha venido enfocando también en las tres de arriba. Y quiero dar 3 ejemplos de aplicaciones que probablemente ustedes conocen. En la tercera, que era la de, recordemos la tercera, que era la de Love and Belonging, existen muchas aplicaciones sociales, ¿cierto? Como Facebook, Instagram, que nos permiten Tinder, que nos permiten conectar y sentirnos un poco queridos. En la segunda, cuando hablamos de reputación y autoestima, está LinkedIn. En LinkedIn todos se promueven y sienten un cierto sentido, se utiliza para eso. Y en la primera, de autoconciencia, ya hay muchas apps de meditación como Headspace o Calm, que a mí me ayuda a dormir. Entonces, mucha ingeniería, mucha innovación se ha desviado un poquito del 4 y el 5 para enfocarse en esas 3 de arriba, que era lo que les decía de todas las aplicaciones, ¿no? No quiero, acá hay un poco de estadística de cuánto tiempo pasamos en pantalla, cuánto tiempo usamos estas aplicaciones, pero no es necesario redundar en eso, ustedes ya lo saben. Entonces, y empiezan a aparecer otras preguntas a nivel digital también. Si vamos a vivir en el metaverso, ¿cuánto tiempo más vamos a pasar en pantalla? ¿Vamos a trabajar en ambientes virtuales o remotos? Y mi respuesta es que no lo sé. Así como hemos visto muchas proyecciones y predicciones, yo lo que quiero hacer acá es un ejercicio un poco más humilde, que es, hay muchas cosas que no sabemos en el ambiente digital, pero todo ese como foco que le hemos dado los últimos 20 años a trabajar en eso, creo que debiésemos repensarlo, porque todavía tenemos desafíos muy importantes de cosas que damos por sentado. Tenemos desafíos de sequía, tenemos desafíos de pandemia, tenemos desafíos de cambio climático y transición energética que hemos hablado acá. Hace unos 2 o 3 días la humanidad alcanzó 8.000 millones de personas, ¿cierto? Y son 8.000 millones de personas que tienen que consumir 2.500 a 3.000 calorías al día, que tienen que consumir 2 litros de agua al día también. Entonces, mi primera reflexión es que vamos a seguir avanzando en lo digital, sí, pero que todavía nos queda mucho desafío a nivel físico y que tenemos que atacar. Entonces, quiero plantearles de nuevo 2 escenarios. Ninguno es mi preferido, ni quiere decir que me la voy a jugar por uno, pero quiero que hagamos un poco de futurología. Entonces, en el primer escenario, el hidrógeno, las energías fotovoltaicas, eólicas, se han tomado el mundo. No hay problemas de eficiencia de batería, el costo de energía está más bajo de los $10 el megawatt hora y el petróleo está a $10 el barril. Que no se preocupen, hay un escenario B, no se queden con no me odien todavía, hay un escenario B. Y el 70% de la población está experimentando sequía.
Entonces, ese es un escenario. Y quiero que nos hagamos las preguntas. ¿La gente viajaría más o menos? ¿Cuánta gente estaría en teletrabajo? ¿Estamos listos para trabajar en agricultura de alto yield o productividad? ¿Qué haríamos con la infraestructura que tenemos hoy en oil and gas? ¿Y qué tan seguido iríamos a Europa? Entonces, la intención con este escenario es que es imposible predecir ciertas cosas, ¿no? Pero sí quiero que se imaginen escenarios un poco extremos solamente para el ejercicio de la creatividad. Después, tengo un escenario un poco más favorable que habla de que empezamos a desarrollar más tecnología y nuevas cosas que cambian los patrones del consumo y que demandan más energía, en que el precio del barril está a $200, en que las tecnologías de captura están completamente desarrolladas, pero que tenemos una pandemia cada 3 años. Entonces, de nuevo, ante ese escenario surgen otras preguntas, ¿cierto? ¿Estamos listos para crecer nuestro negocio? ¿Cuántas horas estaríamos en el teléfono en el día? ¿Y se sentirían seguros saliendo de su casa? ¿Y en qué condiciones? Entonces, de nuevo, estas preguntas, y voy a llegar a la transformación digital, no se preocupen, pero quiero poner un poco de escenarios porque mi principal mensaje acá es que, independiente del escenario, vamos a necesitar en estos cambios, vamos a necesitar una capacidad de adaptación distinta. Y una capacidad de adaptación en que yo veo que hay 3 características que van a hacer a las empresas, a las personas, a los equipos de trabajo, no solo sobrevivir, sino que florecer en estos ambientes de cambio. El primero, awareness. Que es decir, estar atento a las señales, estar atento a los patrones. Estas conferencias son tan útiles por lo mismo. Ayer de Petrobras también veíamos cómo nos informaban de cómo con los datos, ¿cierto?, se puede hacer ya mejor exploración. Entonces, awareness tiene que ser una característica tanto de empresas como de personas. La segunda es resiliencia. Tenemos que ser capaces de rebotar, tenemos que ser capaces de asumir, de tomar golpes y seguir parándonos, porque lo que sí vienen son ambientes volátiles. Entonces, resiliencia. Y el tercero, y más importante, es la agilidad. O sea, es decir, una vez que acusamos el golpe, no es lo importante qué nos pasa con el golpe solamente, sino cómo reaccionamos y qué tan rápido reaccionamos. Y ahí es cuando surge lo digital. A diferencia de otras industrias, cuando nosotros hablamos de transformación digital en industrias de consumo de información, como serían las fotos, los videos, la música, efectivamente la tecnología digital disrumpió esas industrias, ¿cierto? Porque caducó Kodak, caducó Blockbuster y fue reemplazado por distintas formas de consumir esa información. Ese efecto no va a pasar en industrias de recursos naturales. O sea, la gente va a seguir, o sea, en el mundo físico, nada va a reemplazar al petróleo o ningún token digital. Ningún token digital va a reemplazar al cobre, al hierro, y tampoco ningún token digital va a permitir que se muevan containers de un lado del mundo al otro. Por lo tanto, la disrupción va a pasar un poco distinto. Vamos a hablar de eso con Tifén más adelante. Por lo tanto, el rol de lo digital en nuestra industria tiene que ver con una herramienta o un instrumento para poder gestionarnos ante ambientes de cambio. Y acuérdense que estos ambientes de cambio y de estas transformaciones en el ambiente físico, no digital, toman tiempo, toman recursos, consumen dinero. Todas las empresas tecnológicas, por ejemplo, nos hemos visto enfrentados a un shortage de semiconductores y lo vivimos. Y mientras queremos transformarnos, tenemos que invertir. Y invertir en este tipo de industrias también demora 5 a 10 años. Ustedes saben, también la exploración y desarrollo de proyectos petroleros o de gas también demora 10, 15 años, desde un estudio de exploración, prefactibilidad, factibilidad, construcción, lo que quieras. Entonces, no quiero minimizar lo costoso que es transformarse en industrias que son de gran escala. Y por eso es que es tan importante que tengamos estas conversaciones ahora. Así como las seguimos teniendo año a año, es tan importante que las tengamos ahora y no después. Porque todas estas transformaciones de ajuste
requieren energía y esfuerzo. Entonces, mi recomendación, estamos justo en el tiempo, antes de pasar al Q&A, es que empecemos a hablar del futuro, empecemos a ponernos en escenarios, pero sobre todo, independiente del escenario, construyamos ese músculo que puede ser digital, que tiene que ver con el cambio de personas, que nos permita estar aware, que nos permita ser resilientes y que nos permita, por sobre todo, ser ágiles. Y yo, finalmente, yo pretendo al menos en lo personal, los 3 niveles de arriba se los dejo a mi perro o a mi familia o a mis amigos, ¿no? Porque siento que todavía tenemos desafíos demasiado importantes en el mundo físico. Eso es antes de las preguntas. Bien, muchas gracias, Sebastián. ¿Estás bien acá? Bueno, yo me perfumé esta mañana para sentarte más cerca mío. Bueno, vamos a retomar un poco puntos de tu presentación. Nos presentaste 2 escenarios bastante opuestos de muchos futuros posibles. Bueno, dijiste que no te ibas a jugar a apostar a uno, pero tenés como un escenario dentro de este espectro que ves más probable. Sí. Y ahí quiero dar un poco de elementos de transformaciones. Generalmente las transformaciones energéticas toman décadas. No vamos a dejar de consumir petróleo o gas en los próximos 20 años. Como todo lo hemos dicho acá, las últimas 48 horas, salir de la pobreza, desarrollar otras tecnologías, poder desarrollar capital para reinvertir en otras tecnologías, requiere de que la máquina siga funcionando. Eso es lo primero. Segundo, cuando pensamos en 8.000 millones de personas, esas 8.000 millones de personas no van a estar todos conduciendo un Tesla a los próximos 5 años. Es muy fácil generalizar sobre transformaciones, pero la verdad es que uno ve poblaciones en Asia, poblaciones en Latinoamérica, poblaciones en África, que van a tomar todas distintas perspectivas. Por lo tanto, me cuesta pensar en escenarios generales en que todos vamos a vivir de la misma forma, el mismo nivel de electrificación. Hemos visto cómo efectivamente hay conversaciones y diferencias entre los 168 países que existen. Por lo tanto, mi predicción es que en los próximos 20 años vamos a seguir utilizando petróleo, probablemente la misma cantidad, la demanda no la veo cambiar. Creo que vamos a vivir ambientes de mucha mayor volatilidad. Ya lo vivimos con la pandemia, ya pensábamos que estaba todo seguro y aparecen problemas geopolíticos también. Y después, por lo tanto, solo vamos a vivir momentos de volatilidad, por eso es importante la resiliencia. Así que ese es mi escenario. Y más allá de los 20 años, ahí sí que no juego nada, imposible de predecir. Pero pensando en la transformación digital, en los impactos en estos 20 años, ¿no nos ves vivir en el metaverso? Yo no. Yo creo que cada uno tiene la libertad de elegir dónde vivir. Creo que todo pasa por olas y uno piensa muchas veces que hay una sola tendencia que va a ganar, pero yo veo volatilidad todo el tiempo. Por ejemplo, cuando empezaron estas herramientas de reuniones remotas, todos pensamos, bueno, quizás vamos a empezar a trabajar más remoto. Pero la gente prefería el contacto físico todavía. Nos fuimos a pandemia, nos fuimos todo remoto. Entonces dijimos, ya no se necesitan oficinas, podemos seguir todo remoto, la gente se va a mover menos, va a consumir menos petróleo. Y ahora estamos viendo de nuevo una vuelta a que la gente dice, no, queremos estar juntos, queremos reunirnos, queremos cenar, queremos conversar. Y muchas empresas que habían adoptado el teletrabajo están volviendo a pedirle a sus empleados que se junten, que conversen, que rayen el pizarrón. Por lo tanto, creo que lo digital va a estar, pero no creo que vaya a haber una tendencia que sea única. Creo que vamos a seguir viendo idas y vueltas. También durante tu presentación hablaste de lo que pasó con Kodak y Blockbuster y que la transformación digital
no va a ser tan disruptiva para nuestra industria como lo fue para Kodak o Blockbuster. ¿Querés agregar algo sobre este punto? Sí, creo que efectivamente no va a ser disruptiva en el producto que vendemos, o sea, no va a cambiar, como les decía, no vamos a vender, no vamos a poder generar una energía a través del teléfono, pero sí va a tener al menos 5 impactos. Eficiencia, por supuesto, ya lo hemos visto, cierto modelos de optimización que pueden procesar grandes cantidades de datos, aplicamos deep learning, machine learning, lo que tú quieras. Seguridad, porque también nos permite sacar a nuestros empleados de la línea de fuego. Trazabilidad, porque queda todo registrado ya no en la hoja de papel, sino eso. Y eso, la trazabilidad también es importante para nuestras industrias que son extractivas, porque nos permite dar transparencia. Nos permite poner los mismos datos, publicarlos, dejarlos afuera, que la gente sepa que vive cerca de estas zonas, que sepa cuánto emitimos. No hay nada que ocultar. Por lo tanto, creo que esos elementos son bien importantes. Y lo otro que hay que tener mucho cuidado, y que yo sé que el próximo panel lo va a hablar, es que cuando uno crea una infraestructura digital, tiene que poner las mismas protecciones o más protecciones que le pone a la infraestructura física. Cuando ponemos infraestructura física, ¿cierto?, nos aseguramos de que los pipelines sean robustos, de que todas las leyes físicas sean obedecidas, de que nuestra infraestructura crítica esté protegida. Y lo mismo, cuando empecemos a crear y a trabajar a nivel digital sobre nuestra infraestructura, porque nuestro interés es optimizarla, tenemos que tener mucho cuidado con las capas de ciberseguridad que implementamos, cosa de que tanto la infraestructura física como la infraestructura digital estén protegidas. Y si se cae nuestra infraestructura digital, eso sí que podría ser disruptivo con nuestra industria, ¿no? Con la continuidad del negocio. Ajá. Sí, de esto hablaremos a la tarde. Bueno, nos quedan unos minutos, pero ya que vamos un poco atrasados, ¿no? Como dije, tenés un vuelo que tomar. Para ir cerrando, ¿cuáles serían los mensajes claves que te gustaría dejar a la audiencia como conclusión? Yo creo que lo primero es, a nivel de digital, me gustaría, y yo sé que lo vamos a conversar más en la tarde, dejar claro que esta nos afecta a 4 niveles. Lo primero es, lo digital no es solo gestionable a nivel de empresa, es gestionable a nivel de industria, a nivel de empresa, a nivel de equipos de trabajo, pero más importante a nivel de personas. Entonces, cuando estemos hablando de transformación digital, al final del día lo que estamos haciendo es gestión de cambio cultural. La tecnología está, hay empresas que desarrollamos tecnología que optimiza, pero el éxito del negocio de esta transformación va a depender mucho del cambio cultural, el cambio organizacional y cómo se trabaja con personas. Y el último mensaje que quiero dejar antes del almuerzo es nuevo. Más que jugarse por un escenario o por una estrategia fija, me gustaría que pensáramos en la transformación digital o en estas habilidades como un músculo que tiene que estar entrenado para estar preparado y responder rápido a estos nuevos escenarios que, de nuevo, yo trabajo en tecnología, trabajo en roadmap, trabajo en el futuro y les puedo decir, me he equivocado siempre. Entonces, lo único que sí funciona es tener el músculo, yo creo, preparado para estas transformaciones y también este rol que ustedes están tomando como industria de ser agentes activos del cambio. Estar teniendo estas conversaciones de transformación energética es ser protagonistas. No dejar que el cambio nos pase, sino conducirlo, empujarlo, ser los agentes de cambio. Creo que la posición de la industria en esto es admirable, así que yo creo que esos son mis mensajes, Tiffany. Sí, que no tenemos elección, ¿no? No. Esta transformación digital hay que abrazarla y vos decías con agilidad y resiliencia. Bien, vamos a dejarte ir. Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes. Profundizando, esperen que tengo un último mensaje.
Iremos profundizando estos temas luego del almuerzo durante el panel de expertos. El título es cómo encarar la transformación digital de manera exitosa, entonces como a un nivel más bajado a tierra. Y quisiera aprovechar para invitar a todos los asistentes a responder a 2 preguntas que vamos a lanzar ahora mismo en la app, en la sección votación, como estuvo en la sesión anterior, sobre el estado de la transformación digital en su organización. La votación va a estar habilitada durante los 10 primeros minutos y los resultados se mostrarán al inicio del panel, que empezará acá mismo a las 14. Muchísimas gracias y buen regreso a México. Muchas gracias, Tiffany. Gracias a todos. Muchísimas gracias a la señora Le Moener por la moderación y al señor Carmona por darnos su experiencia, conocimiento y esperanza.